Versículo 5 en adelante y luego versículo 57. Con un amén me confirman, por favor. Amén, gloria a Dios. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. ¿Cómo era Elizabeth? Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrescogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración no ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Bien, el versículo 57. Y cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan, no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Señor Jesús, porque de antemano ya son benditas. Te pedimos, Padre, que la hagas explicativas en nuestras vidas, que nos ayude a vivir conforme a ella, conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Mira, Padre, en este momento mengua Steven para que crezcas tú, Señor Jesús, que nada salga de mi boca, Rey de Gloria, si no es por tu aprobación, Espíritu Santo de Dios. Úsame y te garantizo, Rey de Gloria, que toda la gloria y toda la honra será para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a ponerle como tema a esta exhortación de hoy: el poder de Dios que tú portas y que yo porto. El poder de Dios que tú portas y que yo porto. Bien, anoche mientras estaba en la casa, porque se acabó el culto, meditaba y decía: Dios mío, ¿de qué voy a predicar? Y créame que literalmente busqué en la Biblia completa, comencé hoja por hoja a buscar de qué iba a predicar. Soy de las personas que cuando me paro aquí a dar un mensaje es porque desde hace tiempo ya lo tengo preparado, lo tengo redactado. Oro a Dios por ese mensaje para que me confirme y todo eso. Y anoche ya tenía planeado la ropa que me iba a poner, ya tenía todo, pero no tenía el mensaje. Y cuando estoy sentado, que me iba a acostar, yo decía: yo me voy a parar como a las 12 o a la 1. Me paso la madrugada velando, estudiando, para que Dios hable, que el Espíritu Santo trate conmigo. Pero mientras estaba acostado, porque estaba cansado, ¿verdad? El día de ayer fue un poquito ajetreante. Había algo que no me dejaba como dormir, descansar. Y en ese momento mami dice: usted cerró la puerta. Y yo iba a mandar a Randy, pero hubo algo que como que no, párate tú. Y fue la excusa que tomé como para quedarme parado, porque si seguía acostado no iba a estudiar la palabra de Dios. Y en ese momento cerré la puerta, prendí la laptop y comencé a buscar. Y decía: Dios mío, dame un tema, dame algo, un punto de partida
por la cual deba yo iniciar, que yo debo de darle al pueblo, que ellos necesitan escuchar. Y mientras buscaba y buscaba, créanme que busqué en el Nuevo Testamento completo, desde Mateo, señores, hasta Apocalipsis, todo. Y en el Antiguo Testamento comencé a leer los profetas menores, comencé a leer las cartas de Pablo, literalmente, o sea, fue mucho lo que busqué y no encontraba un punto. Y cuando ya desde hace tiempo quería estudiar esta historia de Elizabeth y de María y el por qué estas mujeres fueron escogidas, pero no sobre todo eso, sino el poder de Dios que ella cargaba en sus vientres. Y cuando estoy buscando, sinceramente, señores, les puedo decir que yo no sabía dónde quedaba esta historia bíblicamente, no sabía el pasaje bíblico. Y mientras estoy buscando en el Evangelio, me encuentro en el capítulo 2 del mismo libro de Lucas, la profecía de Zacarías, y el corazón me hizo pum, pum, pum. Y yo me quedé como que, oh. ¿Y por qué sentí como eso? Cuando veo este tema de la profecía de Zacarías. Y hubo algo dentro de mí que me hizo entender de que debía de hacer énfasis en esta parte. Y cuando comienzo a buscar, a investigar, digo, déjame ver, porque sé que Zacarías fue esposo de Elizabeth. Sé que hay algo porque fue el padre de Juan. Pero hay algo en mí que debe de estudiar esto, porque ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? Y cuando le doy hacia atrás, comienzo entonces a leer el libro de Lucas y me encuentro que al entrar, ¿verdad?, a la introducción del libro de Lucas, me encuentro con esta bella historia de el sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth. Y entonces después comienzo a meditar el tema, ¿cuál va a ser el tema? Y cuando me puse, me paré a las 3 de la madrugada a orar. Me acosté casi a las 5 de la mañana y mientras oraba pasaron cosas que más adelante les voy a explicar. El Espíritu Santo me metió en un sueño, pero no solamente eso, sino de que yo había algo que me hacía entender. Estas mujeres portaban algo, un propósito en su vientre, fueron escogidas, pero también así hay jóvenes hoy en día. Hay damas, hay caballeros, hay adolescentes que también portan presencia de Dios en ellos. Que hay personas que están preñadas, impregnadas del poder de Dios y aún no lo conocen. Y comienzan a dudar de eso. Y yo decía, ¿cómo hay personas? Yo decía el sábado pasado en el jubileo. Y específicamente cuando estaba cantando, hice énfasis y decía, ¿cómo hay personas, señores, que si yo porto el Espíritu Santo y tú portas el Espíritu Santo de Dios también, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el Espíritu Santo solamente me transforma a mí, a ti no te transforma? ¿Cómo el Espíritu Santo no va a hacer algo en ti? Que tú vienes a la iglesia y te quedas igual. Yo trato y van a decir que yo soy el que más siente, que yo soy el que más ve. Pero voy a decir, como dice un famoso predicador, en la intimidad usted no estaba ahí cuando yo estaba conmigo. Entonces, cada quien tiene una forma particular en la que el Espíritu Santo trata con cada uno de ellos. Y vemos que en esta historia, Zacarías era un sacerdote. Y miren cómo se desarrolla la historia, porque Zacarías tiene que hacer un sacrificio delante de Dios, ir a quemar el incienso. Pero en Éxodo, remontándonos, ¿verdad?, al pasado, Éxodo capítulo 30, bajo las leyes mosaicas ya, Dios da a Moisés las indicaciones para crear un altar. Le dice, crea un altar con tantos codos de ancho, tantos codos de altura, con madera de acacia. Y le va dando las instrucciones. Va a tener 2 cuernos, le vas a poner esto aquí, esto allá. Y mientras Dios le va dando las instrucciones a Moisés, vemos que en el versículo 7 del mismo capítulo 30, dice que en el día se quemará incienso y al anochecer y a la tarde noche Aarón, santo Padre, Aarón iba a quemar incienso nuevamente. Entonces vemos que lo que se comenzó en el Antiguo Testamento todavía había sido practicado, porque eso iba a ser de generación en generación.
Y comenzó esta práctica con la quema de incienso. Pero señores, el que sea Zacarías no fue una suerte, no fue coincidencia, fue el propósito de Dios que lo marcó ese día. Miren, aproximadamente para este tiempo del rey Herodes, que estaba culminando, ¿verdad?, su tiempo, ¿verdad?, digamos como líder, había aproximadamente unos 20,000 sacerdotes. O sea que para que a ti te tocara como sacerdote ir a ofrecer y quemar el incienso, que era una virtud, ¿verdad?, era una bendición por un sacerdote, prácticamente era única, una sola vez tocaba en la vida, porque no se volvía a repetir por la cantidad de sacerdotes que se habían multiplicado en los últimos tiempos en el pueblo de Israel. Pero para esta tarea se tomaban a 3 sacerdotes. 3 sacerdotes, Steven, sí, 3 sacerdotes, porque aunque aquí solamente se habla de Zacarías, usted se lo voy a demostrar bíblicamente porque era así. Se tomaban 3 sacerdotes porque uno de esos sacerdotes primero entraba a limpiar el altar de Dios. El segundo sacerdote era quien preparaba el altar para la ofrenda de Dios. Y el tercer sacerdote, que en este caso fue Zacarías, era quien tenía la oportunidad de quedarse solo, porque aquellos 2 sacerdotes tenían que salir, y el que iba a quemar el incienso tenía que quedarse solo para hacer ofrenda delante de Dios, y para que, si era la voluntad de Dios, Dios tratase con él. Y vemos cómo dice aquí, señores, donde leímos que le tocó la suerte a Zacarías para ir a quemar el incienso de Dios. Y vemos cómo Zacarías, en medio de la tarea, entra al santuario del Señor. Comienza Zacarías a cumplir con su función, pero hay un momento en el que los sacerdotes salen y donde leímos el pueblo comienza a orar a Dios, porque también esto era un momento de cuando se iba a ofrecer ese sacrificio, el pueblo tenía que quedarse fuera de los templos a comenzar a orar. Se sonaba como un tipo de alarma. No sé si ustedes conocen, en la cultura asiática o china había algo que se llamaba gong, que ustedes le dan suena boom. Pues algo así se tocaba para hacer referencia, ¿verdad?, al pueblo de que se iba a hacer el sacrificio. El pueblo se quedaba fuera, esperaba que los 2 sacerdotes que habían entrado previamente a cumplir con sus funciones salieran de allí, y luego se quedaban expectantes, esperando a que el sacerdote que estaba quemando el incienso saliera. Y vemos que Zacarías se queda solo a hacer el sacrificio de parte de Dios. Pero a Zacarías se le presenta un ángel. Y el ángel que se le presenta a Zacarías está a la derecha del altar. Me supongo yo que Zacarías internamente estaba orando, tenía peticiones delante de Dios, y comenzó a orar, comenzó a clamar a Dios, y cuando abre sus ojos que ve esto, se queda atónito, se queda sorprendido. Y el ángel le dice, lo primero que le dice al ángel es: no temas. Y el ángel comienza a darle la profecía a Zacarías, diciéndole de que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo. Y aquí es donde quiero que presten atención al tema, porque realmente cuando el ángel le dice esto, entra una incredulidad en Zacarías. Zacarías, siendo un hombre que servía, siendo un hombre que sabía de leyes, siendo un hombre que era inteligente, ¿verdad?, delante de Dios. Y fíjense que cuando leímos en el versículo 6, dicen que él y su esposa Elizabeth estaban irreprensibles delante de Dios, o sea que era un hombre justo. Pero aún así, para que vean que hasta los justos en algún momento no creemos en las promesas que Dios tiene para con nuestros vidas. Y este hombre vio su físico, vio las cosas con sus ojos carnales, porque cuando el ángel le da la característica de la profecía, él dice como que mi esposa y yo parafraseando, mi esposa y yo que vamos a tener un hijo ya viejos. Y esto me acuerda a la historia de Abraham y Sarai, o Sara, que en ese momento era Abraham y Sarai, antes del pacto, ¿verdad?, antes de que Dios le cambiara el nombre. Que así mismo
Dios habla con Abraham cuando le envía en Génesis capítulo 12 a salir de su tierra, de su parentela. Dios comienza a tratar con Abraham, le dice que su descendencia se va a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo y todo esto. Y vemos que Abraham también pone en duda esto, señores, porque Abraham también era un hombre de edad y tuvo que esperar mucho tiempo, aproximadamente 25 años, para ver la promesa de su hijo Isaac. Entonces, vemos que estos hombres están bajo una situación, digamos que muy parecida. Lo que pasó con Abraham fue que Dios comienza a trabajar en la fe de Abraham. Porque Dios que te mande a ti, me mande a mí ahora mismo, sale Steven y comienza a caminar sin una dirección hacia donde yo te llevaré. Créanme que tú tienes que tener una fe enorme en Dios. Porque fácilmente para yo en Jimaní o hoy en Friusa, es verdad, el hoyo de Friusa que están. En Friusa ya me confunden con uno de sus morenitos y me dan dos pegos. Entonces, vemos, señores, cómo Dios trata con este hombre y le da las indicaciones de que su esposa Elizabeth va a salir embarazada, de que su nombre, el nombre del bebé será Juan. Y esto me agrada porque el ángel se identifica con él, se identifica con Zacarías, le da las instrucciones y le dice todo lo que va a acontecer. Pero no obstante a esto, señores, vemos de que la mujer, y créanme que las mujeres forman un vínculo, son tan importantes para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hablando de mi madre, y la voy a poner a ella como de ejemplo, en este nuevo proceso de aprendizaje como líder, me ha apoyado muchísimo. Ha sido una de mis columnas en la que tiene que estar temprano en la iglesia, en la que comienza, ven, yo te plancho, mejor bañate y tal cosa, porque ella entiende que yo tengo un compromiso delante de Dios y que si yo falto, yo estoy en el ojo del huracán, porque si como líder falto, los jóvenes van a ver eso. Y los mismos jóvenes que te felicitan por el bien, aunque suene difícil o duro decirlo, son los mismos que van a decir: el presidente es el primero que llega tarde, el presidente es el primero que falta. Y mamá me ha servido de ayuda, y ahorita ya se me acercó y me dijo: cántate la alabanza. Y yo decía, ella no sabe que yo le iba a cantar, pero ella me lo confirmó y aún no le he cantado, solamente ahorita, si Dios lo permite, pues entonces le damos. Y me ha servido tanto de ayuda, y vemos que esta mujer Elizabeth entendió el propósito, porque Zacarías entonces vino sobre él consecuencias por su incredulidad. ¿Y qué pasó? Se quedó mudo. Se quedó mudo porque no creyó en lo que el ángel le había dicho y no había tenido una experiencia. Y fíjense que cuando él se queda mudo, que sale del templo, los siervos, las personas que estaban fuera del templo, comienzan a preguntarle a Zacarías qué había pasado. Se estaban preguntando si acaso Dios lo había matado porque se había demorado más de lo esperado para ofrecer la ofrenda para Dios. Y cuando ven esto de que Zacarías no podía hablar, se quedaron sorprendidos y entendieron, señores, entendieron de que realmente Dios había tratado con él. Y se lo voy a leer aquí. Dice el versículo 18: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. O sea que el pueblo estaba consciente de que cuando los sacerdotes escogidos entraban a ofrecer sacrificio delante de Dios,
algo había que acontecer ahí adentro. Estaban conscientes porque sabían esto. Y oigan lo que dice. Vuelvo y repito, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que éste había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y quiero aclarar esto porque cuando entra el punto de María, fíjense de que Zacarías tuvo la consecuencia del pecado. Él quedó mudo. Pero Zacarías también se unió a la visión de Dios. Zacarías entendía de que no era el Espíritu Santo que iba a reposar sobre su esposa para que Juan naciese, señores. Él tuvo que tener una intimidad con su esposa para que Juan pudiese venir al mundo y cumplir con la promesa y aquella profecía que ya se había dicho. Si él se niega a esto, créame de que no había visto un Juan que anunciase el evangelio. Si no había visto a alguien que preparase aquel camino y que anunciase el evangelio de aquel que había de venir, no se cumple la profecía de los profetas del Antiguo Testamento. Si no se cumple la profecía de aquellos hombres que eran como habladores, ¿verdad? Como mentirosos, y no viene el Mesías. Y si el Mesías no viene, ustedes y yo no estaríamos aquí. Entonces, el nacimiento de Juan era un propósito, estaba entrelazado con la venida del Mesías. Y vemos que pasa el tiempo y el mismo ángel se le presenta a María y anuncia el nacimiento de Jesús. Ya Elizabeth, con 6 meses, ¿verdad?, de embarazo, se le presenta a aquel ángel y comienza a hablar con María. También María, en un momento, señores, se queda sorprendida al ver esto, al ver que un ángel la escoge a ella como mujer santificada delante de Dios, ¿verdad?, para traer al Mesías al mundo. Y es lindo ver esto porque todos conocemos la historia. María estaba desposada con José. Dentro de la cultura de los judíos, ella aún no estaba con José, ella no conocía a José. Esas personas vivían un tiempo separadas, ¿verdad?, durante aproximadamente más de un año, separadas pero ya apartadas, y tenían prácticamente un compromiso delante de Dios. Y es lindo ver esto porque María comienza a preguntar, porque también en María entró, señores, la duda, igual que Zacarías, pero María preguntó llena de fe. Zacarías dudaba de lo que Dios iba a hacer con su esposa, pero ella comenzó a preguntar llena de fe, como que si era digna, si era merecedora de hacer esto. Fíjense que el ángel Gabriel también se le presenta a ella en Galilea, llamada Nazaret. Y es la primera vez, señores, que se menciona Nazaret en la Biblia. En el Antiguo Testamento no se le había dado importancia a este pueblo. Y en el Nuevo Testamento comienza a darse importancia a este lugar, porque el Mesías iba a nacer allí. Y es algo tan hermoso, porque yo recuerdo que cuando yo me gradué de la universidad, todavía en el trabajo, señores, aunque ustedes no lo crean, aquí hay muchos lugares que sufren de discriminación. A usted le pregunto de dónde usted es, no tenga vergüenza de decir que usted es de Gualey. Y cuando me preguntaron el primer día que yo entré a Edesur, siendo pasante, ¿de dónde tú eres? Yo dije de Gualey. Un tigre de Gualey me dijeron. Un tigre de Gualey entró a hacer la pasantía aquí. Yo no me había graduado todavía, yo estaba terminando mi carrera. Terminé mi proceso de pasantía. Cuando regresé, me gradué al mes de entrar a Edesur. Eso es otro testimonio.
Pero recuerdo que después de que me gradué, vuelve otra persona de los coordinadores de allá, de los subgerentes, y me pregunta, ¿de dónde es verdad que tú eres? Yo de Guarey. Y me dijo, bueno, de Guarey tú estás acostumbrado a ver la droga, tú estás acostumbrado a ver los tiroteos, tú estás acostumbrado a ver los atracos. Y yo le decía, de Guarey también salen cosas buenas. Vaya y vea, ¿verdad? Para que usted vea que los jóvenes no están perdidos en Guarey, de que las mujeres no todas están perdidas en Guarey, de que los hombres no todos están perdidos en Guarey. Todavía hay jóvenes con deseo de superación. Todavía hay personas que aunque crezcan en un barrio, no significa de que deban de representar el barrio ahí fuera de manera inequívoca, de manera errante. Que cuando usted represente a su barrio, sea en honor y digan, wow, un joven de un barrio ha hecho la diferencia. Y vamos, para seguir, ¿verdad?, por la línea del mensaje, en la que el ángel se le presenta a María, le da las instrucciones igual que a Juan: vas a tener un hijo, su nombre será Jesús. Y María comienza a entender todo esto. Y vemos que María era una mujer que de verdad entendía, comprendía realmente que esta profecía debía de cumplirse, que ella fue escogida. Y usted dirá, ¿por qué si María comenzó a preguntarse que por qué ella, que sí era santificada para esto y todo esto, por qué no vino tal vez las consecuencias como a Zacarías? Mire algo, María entendió algo. Isaías había profetizado de la venida del Señor y había dicho de que la Virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Automáticamente esta mujer escuchó esta palabra, sabía de que no era algo normal, sabía de que había propósito de Dios en su vida que debía de cumplirse, y entendió que lo que había dicho Isaías hace más de 400 años, porque aproximadamente 400 años duró Dios sin hablar, en silencio con el pueblo. Entonces acontece esto, Dios siendo mudo, señores. Viene el ángel, se le presenta a Zacarías, habla a través de Elizabeth, le habla el ángel a María. Zacarías luego profetiza. O sea, en un momento donde Dios estaba silenciado, callado, que llegue de nuevo palabra de Dios, era como el maná para el pueblo de Israel en medio del desierto. Era algo tremendo, señores, y necesitaba marcar personas no comunes para cumplir con este propósito. Y yo entiendo que aquí dentro hay personas no comunes para comenzar a marcar propósito delante de Dios. Jóvenes que van a comenzar a profetizar y van a comenzar a hacer cosas maravillosas. Yo le decía y le digo todavía a mi hermano, yo creo y entiendo y no muero, señores, y espero en Dios no morir sin ver esto. Yo decía, las personas que tienen grandes guerras es porque van a tener grandes victorias. Y las guerras que tú has tenido es para levantar muertos. Y entiendo, señores, que aquí hay personas que no son comunes. Personas que permanecen irreprensibles delante de Dios. Personas que están marcadas con un propósito para un antes y un después. Entonces, si el poder que yo porto me hace a mí cargar unción del Espíritu Santo de Dios, ¿qué te puede decir a ti? ¿Qué te hace creer a ti que tú lo puedes cargar también? Y fíjense que cuando dan las instrucciones, porque me gusta desarrollar el mensaje primero, ¿verdad? Para que me entiendan. Porque es muy bueno la unción, el hablar lengua, el brincar y el saltar, pero el aprendizaje es mejor. Y se presenta que a partir del versículo 39, después de que el ángel le da las instrucciones a María, le dice cómo se va a llamar el niño, le habla de Elizabeth también. El ángel le habló a María de Elizabeth, no a Elizabeth de María. María va a la ciudad de Judá a visitar a esta mujer. Va a visitar a Elizabeth. Y cuando María saluda a Elizabeth, pasó algo
no común. Y fue que Juan en el vientre se estremeció y se movió. Hubo algo, esa salutación que significa saludo, señores. Ese saludo que hizo María provocó que la conciencia espiritual de Juan, porque Juan no tenía conciencia porque era un bebé, estaba en el vientre todavía. Y si usted me pregunta, ¿el bebé tenía conciencia? Yo humanamente le puedo decir que no. Pero había una conciencia espiritual que dijo, hubo algo sobrenatural que acaba de entrar en esta casa. Hubo algo sobrenatural que acaba de saludar. Y ante la presencia de Dios, la tierra tiene que temblar. Y yo no sé a usted, pero yo entiendo que delante de la presencia de Dios debe de haber una transformación en mi vida. Y Elizabeth entendió automáticamente, señores, de que esta mujer, María, cargaba al Mesías, porque ella le dijo y le preguntó. Primero le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres, bendito tú y bendita el fruto de tu vientre, que es la famosa oración que hacen los católicos, ¿verdad? Y vemos cómo esta mujer, ¿acaso se leyó digna de que la madre del Mesías venga a mi hogar? ¿Quién le dijo a Elizabeth de que ella cargaba al Mesías? Póngase a meditar. ¿Y quién le dijo a Elizabeth si estaban separadas? Porque el ángel le habló a María de que Elizabeth estaba embarazada de Juan, mas no le habló a Elizabeth de que María iba a cargar con aquel hombre que venía a redimir, que venía a sacrificar la mayor expiación posible en la historia de la humanidad, cargar con el pecado de todo el mundo. Y María entendió que ese saludo fue algo sobrenatural, fue algo que comenzó a transformar sus vidas, porque ella lo sintió. Y ella misma le dijo que cuando la saludó, el bebé se movió, se estremeció. Y aquí hay personas que están cargadas de gloria y tienen que entender que hasta que el hermano a ti no te visite, que hasta que el hermano no tenga una comunicación contigo, créeme, que el Espíritu Santo no se va a mover, porque aquí funciona con unidad. Anoche Josué hablaba de las brechas. Llegó un poquito tarde por compromisos. Y me gustó una parte del mensaje en el poco tiempo que estuve aquí, o en el largo tiempo, porque el hermano mío duró, ¿verdad? Somos iguales, y yo tengo 33 minutos según lo que veo aquí. Y mientras él hablaba de esa brecha que nosotros tenemos con los amigos, señores, no es posible que nosotros recibamos de piedra de tropiezo a otro de nuestros hermanos. Yo decía el miércoles en la escuela bíblica, hablábamos de Eliseo y de Elías. Si Elías no viene a aquel torbellino y se lo arrebata, Eliseo no iba a poder crecer, no iba a poder avanzar. Y decía que si el tiempo de Josué no se cumplía como líder, no iba a poder yo avanzar. Si el tiempo mío no se cumple, no podrá otro joven avanzar. O sea, no significa de que Dios no lo va a seguir utilizando a él. Ya Dios le dio a él lo que debía de darle. Ahora necesitamos jóvenes que se paren con otra visión y que digan, yo también necesito ser usado por Dios. Personas que quieran ser diferentes delante de Dios y que se sientan útiles. Y una oración, señores, fue que me puso aquí. Yo no quería esto, y que lo saben, que yo se lo digo. Y tal vez suene cliché, porque casi todo el mundo repite esto. Yo no quiero cargos. Y una semana antes de a nosotros anunciarnos, volví a hablar con ella y le dije, yo tengo demasiado compromiso. Demasiado compromiso tengo yo, señor. Yo estudio los sábados, estudio los lunes aquí en el Gamaliel. Sí, porque yo terminé la universidad, pero yo no he dejado de estudiar.
de prepararme. Tengo un trabajo que depende mucho de mi tiempo. Demasiado. Tengo compromisos en mi hogar. Tengo compromisos personales. Y el tener que llevar una sociedad, hoy yo lo entiendo más a él, que comenzó más joven que yo, lo entiendo a ellos, porque créanme que el ser líder no es fácil. El tú tener que estar pendiente a todos, el que a ti no se te pueda pasar prácticamente nada. No se crean que en estos pocos meses que yo tengo, a mí no me han dado mi golpe. No se crean que yo he sido perfecto. Pero he aprendido, y yo he llorado muchísimo, así como ustedes me ven. Muchísimo. Hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, yo dije, Dios mío, ya yo no puedo más. Yo decía, yo no sé para qué tú me metiste a mí en esto. Literal, tengo que serle sincero. Hincado orándole a Dios. Yo le decía, ¿qué yo voy a hacer? Porque hay veces que tú, por más que tú hables con los jóvenes, por más que tú hables con ellos, como que tú ves, como que no quieran enamorarse de Dios, como que hay que darle la cucharada en la boca, y las cosas a veces no funcionan así. Hay personas que usted lo adelanta, pero hay otras personas que se van solitos, como Samuel, que anda ya aquí corriendo. Y esta mujer entendió de que había sido algo especial que había llegado a su casa. Elizabeth sintió de que alguien habló a través de María, y dice que fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios llenó a esta mujer. Había llenado a su bebé, había llenado a la misma María, pero el tiempo tenía que cumplirse. Ya el tiempo debía de acontecer, porque debía de cumplirse aquella profecía que había dado el ángel Gabriel. Y llegó el tiempo de que Juan naciese, señores. Juan nace, y en medio de todo este desenvolvimiento en la historia, María llega a un momento en el que María comienza a exhortar a Dios, comienza a humillarse delante de Dios, tiene como un cántico, una oración delante de Dios, comienza a orar y dice, Dios mío, tú has mirado mi bajeza, has visto entre tantas generaciones, su misericordia me alcanzó a mí, me escogió, ¿verdad?, para cumplir con estas cosas. Nace Juan, pero aquí hay un problema. Pregúntale cuál es el problema. Que las personas no sabían que Juan se llamaba Juan. Solamente 2 o 3. Y si tú no tienes un nombre, tú no tienes identidad. Y la identidad en el mundo espiritual es algo tan importante, porque es de ti de quien se habla. Es lo que dice que tú eres y qué es lo que tú vas a hacer. Trata de ser original, trata de no copiar a nadie, porque yo soy Steven, y aunque aquí haya otro Steven, los dos no somos las mismas personas. Y aunque yo tuviese un gemelo, créanme que los gemelos no son 100% compatibles, señores. Dicen que son un 99%. Y de ese 99% hay un 1% que lo hace único a ellos. Y así sea el 0,1% que lo haga único. Hay algo en ellos especial, porque es que no son iguales. Y tu identidad en Dios es tan importante, porque aquí entonces hay un lío ahora. Zacarías no podía hablar, y a Zacarías, Señor, lo estaba tratando como a un sordo, y Zacarías era mudo que estaba. En ningún momento dice la palabra de Dios que Zacarías se quedó sordo, porque cuando llega el momento en el que van a circuncidar, ¿verdad?, porque viene a cumplir con el pacto que Dios le dio a Abraham, de que a los 8 días de cuando naciesen los niños se circuncidaron y todo eso, vaya a Génesis, usted lo va a encontrar.
vemos que Juan aún no es identificado, pero dice su madre de que no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Comienzan a preguntarle, pero todavía la gente ve que ella dice que se va a llamar Juan y no le creen a ella. Están esperando de que Zacarías sea el que afirme el nombre de ella. Y usted me pregunta por qué. Porque a Zacarías fue que se le dio el nombre. No fue a Lisa porque se le dio el nombre de Juan, fue a Zacarías. Y esta era la prueba de que la palabra de Dios tenía que cumplirse. Zacarías, se están hablando del lenguaje de señas. Señores, Zacarías podía escuchar. Zacarías lo que había quedado mudo, no podía hablar. Y en un momento dice Zacarías, no, búscame hoja y papel. En este caso tablillas, dice la palabra de Dios textualmente. Y escribió su nombre. Y ciertamente su nombre fue Juan. Y aconteció, señores, el milagro, lo mismo que le dijo el ángel, que hasta que no se cumplieran estos días a su tiempo, él no iba a hablar. Te voy a decir algo. Hay hermanos que tienen el complejo de Zacarías. Cuando Dios te va a bendecir, son las personas que Dios tiene que enmudecerla, porque son los primeros que te van a decir: tú no puedes, tú no vas a llegar, tú no estás capacitado para hacer tal cosa. Y en verdad tú crees que tú adoras a Dios. Tú tienes que exagerar tanto cuando tú cantas. Tú crees que porque tú llegas temprano los pastores te van a prestar atención, o porque tú limpias en la iglesia te van a dar un puesto. Y hay personas que hacen esto con el corazón, con el amor de Dios, pero Dios tiene que enmudecerla, porque no todo el mundo puede escuchar al otro, porque es que no está preparado su autoestima para ellos poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios comience a bendecirte, cuando Dios comience a sacarte, a ponerte en los afiches, a llevarte a los lugares donde deba de llevarte, entonces tú vas a ver que aquel que no creyó en ti, como hizo Zacarías con la promesa, Dios lo va a enmudecer primero y luego lo va a poner a hablar y va a decir: yo siempre creí en él, yo siempre vi que Dios iba a hacer cosas grandes. Lo que pasa es que yo no quise unirme a su visión. Y verás que Zacarías escribió, señores, esto comenzó a hablar, su lengua se desató. Se llenó este hombre de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre. Todas las personas que estaban ahí comenzaron a hablar de estos hechos, de aquellas cosas que habían acontecido. Y este hombre fue tan lleno del Espíritu Santo en ese momento que lo primero que hizo fue profetizar. Y Zacarías nunca habló de su hijo, habló de el Mesías. Comenzó Zacarías a hablar y dice de que se levantó Dios, un poderoso, el Salvador, el Mesías. Se acordó Dios de aquellas profecías que habían hecho en el Antiguo Testamento y levantó a alguien que había de venir. Y en un momento, mientras Zacarías está hablando, entonces Zacarías, después de que habla del Mesías, entonces recuerda de que el hijo que su esposa portaba, entonces iba a preparar el camino para aquel que había de venir. Y dice que Juan creció en medio del desierto. Y te voy a decir algo: en el desierto es donde tú te capacitas. Dios tiene que llevarte a lugares incómodos, áridos, desérticos, sin agua, sin comodidad. Yo le decía a los jóvenes en la escuela bíblica los otros días que vi algo que decía: el Espíritu Santo te incomoda hasta que te acomode. Porque el Espíritu Santo no puede ver que tú, si orabas, dejaste de orar, si ayunabas, dejaste de ayunar, si escudriñabas la palabra de Dios y si
apreciabas, se lo dejaste de hacer. Entonces, Él dice, lamentablemente, yo no quiero que tú te pierdas si yo te amo más de lo que tú mismo te puedes imaginar. Y como yo te amo tanto, entonces mira, voy a tocar a tus hijos, lo voy a hacer pasar por pruebas. Hay enfermedades que pasan en la vida de nuestros familiares para que nos acerquemos a Dios. Hay problemas que pasan en la vida de las personas que están en nuestro entorno, es para que nos acerquemos a Dios. Dios va a buscar el método, Señor, para que tú te acerques a Él. Y si tú eres de salvación, Dios va a utilizar lo que a ti te duele para que tú te acerques a Él. Porque es que algún método Dios va a utilizar. No todo el mundo aquí, cuando ahorita se haga el llamado, va a decir, yo quiero a Cristo, porque que no todo el mundo entiende y tiene el corazón dispuesto para recibir el Espíritu Santo de Dios con amor. Hay personas que lamentablemente hay que utilizar otros métodos. Y no es que Dios sea un Dios injusto, es que Dios es un Dios amoroso. Y por su amor y por su misericordia, si Él necesita buscar la forma, créeme que lo va a hacer. Ha pasado conmigo, señores. Hay momentos en los que yo me acomodo tanto que entonces yo tengo que reconocer que yo soy débil, soy muy apegado, yo soy muy emocional. Tengo un carácter fuerte, pero soy muy emocional con mi familia. Y cuando a ellos los golpean con cualquier cosa, aunque mi mamá no lo vea porque yo no se lo demuestro, yo tengo que hacerme fuerte, tengo que decirle tranquila, que tenga el otro, porque yo soy el mayor, soy el primogénito. Y con quien ella se desahogue conmigo, si yo le demuestro debilidad a ella yo siento que se me va a derrumbar. Entonces yo tengo que ser el fuerte yo para darle apoyo a ella. Pero hay veces que ella ni se imagina, cuando yo estoy en el plato de la casa, las veces que yo suelto los ladrimones, cuando yo vengo aquí y tengo que acostarme aquí. Por eso yo amo mi alabanza favorita, los brazos de papá. En el altar yo le conocí, en el altar yo me voy a quedar, porque es que aquí yo siento como el Espíritu Santo me redime. Aquí es que yo siento como el Espíritu Santo me transforma, como el Espíritu Santo me recuerda a mí de que yo no estoy solo. Y aquí yo suelto la baba, suelto todo, la lágrima, pero aquí. Y me entro aquí en la intimidad. Hay martes, aquí los martes, no está dando doctrina, Señor. Y hay martes que la iglesia está cerrada. Y a veces mami no sabe dónde yo estoy. Y yo vengo aquí. Hay viernes, después de que yo salgo de la barbería, que el que me conoce sabe que yo voy semanal, que yo vengo aquí. Hay días que a veces yo no quisiera salir de aquí. Cuando yo no trabajaba, que yo antes de entrar a la biblioteca, recuerdo, yo decía, yo no sé a veces cómo que yo le digo a mi borrante a veces, le digo yo, aprovecha el tiempo. Tú no estás trabajando en una, métete en la iglesia. Y el pastor me es testigo de que había veces que usted venía aquí en la mañana y me encontraba aquí. A veces ustedes ven de que Dios hace algo con nosotros, señores, hoy en día, de que nos paramos aquí, de que la presencia de Dios se mueve. No se crea de que nosotros no pagamos un sacrificio, porque Dios no solamente ve lo malo que tú haces, Dios también ve la hambre que tú pasas. Dios también ve que cuando tú quieres dormir en tu cama, tú te tiras en el suelo. Dios también ve que, míreme, lo más difícil es pararse a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que es fácil? Yo mismo a veces, que ese sueño como que tú le cogiste el butico a las 3 de la mañana y tú tienes que interrumpir, y esa alarma me suena, y yo le quiero dar un zumbón al celular. Y ahora a veces tengo que hacerlo con más amor. ¿Saben por qué? Porque hay algo en mí que me dice, no lo haga por ti, hazlo por ellos. Y hay veces que cuando yo veo que personas, Dios bendiga a José, como ella me escribe de fuera, que no es cristiana, como otras personas que me escriben, que me cuentan una situación, mi cargo de conciencia no se puede quedar tranquila. Me dice a mí, tú tienes que interceder por esas personas porque necesitan que tú ores a Dios por ellos. ¿Sabes? Créame, y se lo digo públicamente a los jóvenes. Al joven que yo le escribo de aquí, créame que me va a llevar a la vida. A mí no
me interesa lo que usted haga, literalmente, y aunque suene duro, pero yo lo hago es porque lo amo, y si veo que está faltando, le voy a escribir. Yo todos los domingos hago una lista, todos los domingos yo hago una lista. Todos los jóvenes que no vinieron ya están inscritos en mi celular. Y los llevo pendientes. Y ahorita comienzo a escribirle. Si veo que me faltan, comienzo a buscarle. Pero eso yo lo hago por amor. No es porque, créame, yo quiero llevarle su vida. Y a veces te va a entender, Steven sí molesta, Steven, qué sé yo, es como muy intenso. Yo lo hago porque yo lo amo. Y le digo la verdad, es porque lo amo. Porque no es ni por cargo, señores. Porque si fuese por el cargo, a veces me hicieron ya la vista gorda. Y Dios vio el amor que yo le cogía a estos jóvenes desde mucho antes de yo ser líder. Y tal vez por eso me dio la posición. No era porque yo se lo pedí. Y Dios me ponía a interceder tanto por ellos, por el mismo Josué. Era porque había una conexión de mi persona con él y de su persona conmigo. Y yo entendía de que lo que él pasaba no era fácil, y ahora lo entiendo más. Y por eso, cuando yo veo que un joven está pasando y veo que se va a descarriar, entonces yo comienzo a que la cabeza soy yo soy el que tengo que orar. Y tengo que volverme uno en la intimidad con Dios, porque créanme que yo no quisiera verlo en el mundo. Yo no quisiera, ojalá yo que los jóvenes estuvieran aquí metidos 24/7 y de que ellos se enamoren cada día más de Dios. Juan crece en el desierto, Juan se desarrolla, Juan comienza a predicar, nace Jesús en medio de un momento difícil, porque cuando usted por la presencia de Dios, créanme de que las cosas van a ser difíciles. Toda persona que tiene propósito, si desde la eternidad se habló de ti, Satanás va a hacer lo imposible para que tú nazcas, crezcas o te acerques a Dios. Yo tengo un testimonio de mami que me lo ha hecho a mí. Cuando se ponen a hablar así, uno se pone a hablar, en la que mami me contó. Y ayer, cuando vi esto, me sorprendió mucho, porque en las redes sociales dije, Dios mío, mami nació y se crió en un campo, y por negligencia, ¿verdad?, y responsabilidad tal vez de mi abuela en ese momento, una mujer joven, muy jovencita, la manda con mi bisabuela, mi mamá y todo eso. Mi mamá creció bajo una cultura, y a veces tal vez usted ve que ella es un poquito encerrada, pero es una de las personas más bondadosas, y no lo digo porque es mi mamá. Y me gocé tanto el domingo al verla a ella gozándose, porque ella nunca había compartido, y no salió de una piscina el domingo, señor. Se gozó para que de nosotros, y eso me alegró tanto. Y cuando mami sale embarazada de mí, mi padre y mi madre se dejan, mi mamá se vio sola. Mi mamá siempre, no es la mayor, no es la primogénita de su casa, pero siempre se ha comportado como tal. Siempre la que atendía a los hermanos pequeños, siempre en mi casa, eso es ahora, después de unos años que no vive un tío o una tía como uno. Porque era la mujer como que se casa con la familia. Y mami se separó de mi papá. Y en un momento de escasez, mi mamá, y ella está ahí, que no me deja mentir, me testifica en la que un personaje se le aparece en la casa y le decía de que vendiera mi alma, de que me entregara a mí y de que le iba a dar a ella riquezas. Y ayer, cuando estoy buscando el tema en Instagram, vi algo, una historia rápida en un reel sobre los Bacá, y que principalmente son aquellos personajes, ¿verdad?,
que nuestros ancestros hacen un pacto con Satanás, le ofrecen algún tipo de familiar, toman o adoptan la forma de vacas o toros, ¿verdad? Pero tienen una limitación, no salen del área donde deben de cubrirse, donde ellos entienden que deben de resguardar. Y son pactos que se van, ¿verdad?, haciendo generación tras generación. Y mientras más armas te ofrecen, más fuerte se vuelve el tal acá. Y cuando veo esto, que lo escucho y lo veo, sentí que esto no mi vida, porque decía, mi mamá se crece en un campo. Se le presenta un personaje para que me diera a mí como ofrenda. Y mi mamá entendió de que tal vez había un propósito más grande en Dios para conmigo que ella entregándome a Satanás. Y primera vez que hablo de esto en público, ella lo sabe, está ahí que no me deja mentir. Y esto me impactó tanto porque yo decía, hay pactos que hoy usted tiene que romperlos para su familia y sus generaciones. Hay cosas, pactos de enfermedad de personas que sufren de azúcar, de la presión. Gente que no, señores, ya basta. Usted sirve a un Cristo vivo y de poder, a alguien que se sacrificó por usted, a alguien que desde un momento a otro, Josué, ponte la batería y Carlos, acompáñame, por favor, comenzó y dijo, yo tengo que ser diferente, yo tengo que marcar la diferencia. Mi mamá comenzó a marcar la diferencia en otras generaciones. Y aunque ustedes no la vean, que se le ha hecho difícil el bautizarse por sus situaciones, ella la conoce, en la que usted la ve tranquila, que hace de poco hablar, en la que tiene su carácter como toda persona. Hoy yo soy el hombre que soy gracias a ella y a mi padre. Hoy yo me he convertido, yo siempre he dicho, soy ingeniero gracias a papi y mamá, porque yo no trabajaba, mi universidad yo me la pagaron hasta el último año y hacían sacrificio. Ella pudo haber sido prostituta, pudo abandonarme, pero eligió ser buena madre, no teniendo un buen ejemplo de su madre. Y no es que estoy discriminando a mi abuela, pero es la realidad. Mi mamá fue o es, para la historia que ella nos cuenta, una excelente madre para la madre que a ella le tocó. O sea, ella rompió con un pacto, ella rompió con patrones, ella rompió con características. Y fue una mujer maltratada para brindarnos amor a nosotros. Pero ella entendió de que había una palabra en nosotros que había que cumplirse. Hay una palabra de parte de Dios que debe de cumplirse en su vida. En Zacarías hubo una palabra y nació Juan. En Juan hubo una palabra, comenzó a profetizar y a declarar. Y cuando estaba bautizando dijo, viene uno, yo te bautizo en agua, señores, pero vendrá uno después de mí que bautizará. ¿Con qué? ¿Con Espíritu Santo? Con Espíritu Santo. Entonces, si tú portas Espíritu Santo y yo porto Espíritu Santo, ponte de pie. Porque lo que yo porto, lo que portaba María, lo que portó Zacarías, lo que portó el mismo José, es lo que tú y yo portamos, Espíritu Santo de Dios. Y yo entiendo que como Juan, que fue capacitado en medio del desierto, así hay personas aquí que están siendo capacitadas. Personas que han dicho, yo no puedo más, pero entiendo que hay un fuego dentro de mí, como hizo con Jeremías, que no me deja apartarme. Espíritu Santo de Dios. Gente que entienda que el espíritu de Zacarías debe de romperse, comenzar a creer que Dios te dijo, no voy a hacer
que habita dentro de mí, dentro de ti. Espíritu Santo de Dios. Y la palabra que Dios dijo de ellos se cumplió. Crecieron, hicieron milagros, hicieron cosas, pero lo vieron. Dígalo, yo lo voy